Imagina que despiertas un día y todo lo que creías verdad se desmorona. No por un terremoto, no por una guerra, sino por tus propios hermanos. La gente que durmió en la misma habitación que tú, la que se sentó a tu misma mesa, la que vio llorar a tu madre. Esos mismos, un día cualquiera, deciden que el mundo sería mejor sin ti. No te matan a golpes, no te apuñalan. Algo peor, te tiran a un pozo seco, un agujero de 3 metros de profundidad, sin agua, sin comida, sin esperanza. Y mientras tú estás allá abajo, en la oscuridad, escuchando el eco de tus propios latidos, ellos arriba se sientan a comer pan. Ríen, reparten el pan entre ellos. Y se preguntan, ¿qué habrá querido decir Dios con los sueños de este muchacho? Hoy no voy a contarte la historia bonita de José y la túnica de colores. No habrá arco iris, ni moraleja fácil, ni final feliz apresurado. Vamos a abrir la caja negra de la familia más disfuncional de la Biblia. Vamos a meter las manos en las heridas que no cicatrizan. Y al final de este viaje, que durará lo que tenga que durar, porque este dolor no se apresura, te haré una pregunta incómoda. Una que tal vez no quieras responder en voz alta. Una que puede cambiar la forma en que miras tu propia fosa. ¿Tú también has sido José sin saberlo? ¿Has sido el hijo favorito o el hijo odiado? ¿Has sido el que sueña o el que se burla de los sueños? ¿Estás todavía en el fondo de algún pozo o ya empezaste a escalar? Quédate, porque esta historia no es solo de hace 3000 años. Es tu historia, es la mía, y recién empieza. Para entender a José, tenemos que hacer algo que casi nadie hace: mirar hacia atrás, mucho más atrás, porque las heridas que vemos en esta historia no nacieron en un solo día, como un chichón. Se fueron tejiendo durante generaciones, como un hilo rojo de dolor que pasa de padre a hijo, de madre a hija, de abuelo a nieto. Y ese hilo, si nadie lo corta, termina estrangulando a toda la familia. José será el que corte el hilo, pero le costará 22 años de infierno. Todo comienza con Abraham, el gran patriarca. Abraham tuvo 2 hijos, Isaac e Ismael. Uno era el hijo de la promesa, el hijo de Sara, la esposa legítima. El otro era el hijo de la esclava Agar. Y un día, Abraham, por orden de Sara, echa a Ismael y a su madre al desierto, con algo de pan y una vasija de agua. Nada más. Piensa en eso, un padre abandonando a su propio hijo en el desierto para que muera. La Biblia no lo cuenta con lágrimas, pero el texto dice que Agar se sentó lejos, a distancia de un tiro de arco, porque no podía ver morir a su hijo. Y lloró. ¿Qué aprendió Isaac, el hijo que se quedó? Aprendió que en esta familia el amor es un recurso limitado. Solo alcanza para uno. El otro sobra. Y ese aprendizaje, aunque no lo diga, lo llevará a su propia casa. Isaac se casa con Rebeca. Y Rebeca queda embarazada de gemelos. Ya en el vientre, los mellizos pelean. Dios le dice: 2 naciones hay en tu seno, y el mayor servirá al menor. Los gemelos nacen. Esaú, el primero, pelirrojo y velludo. Jacob, el segundo, agarrando el talón de su hermano. Y aquí viene la segunda herencia de dolor. Isaac, el padre, ama a Esaú porque come de su casa. Rebeca, la madre, ama a Jacob porque es más tranquilo. Ya hay favoritismo, ya hay división. Un día, Jacob cocina un guiso. Esaú vuelve del campo, muerto de hambre, y vende su primogenitura por un plato de lentejas. No fue un trueque justo, fue una manipulación. Jacob aprovechó la debilidad de su hermano. Y más tarde, cuando Isaac está viejo y ciego, Rebeca ayuda a Jacob a disfrazarse con pieles de cabrito para engañar a su padre y robar la bendición de Esaú. Jacob se pone delante de su padre ciego y dice: «Soy Esaú, tu primogénito». Isaac come, bendice, y cuando Esaú llega, ya es tarde. Esaú llora. La Biblia dice: Esaú alzó su voz y lloró. Lloró amargamente, y juró matar a Jacob. ¿Ves el patrón? Engaño, robo, abandono, muerte. Eso es lo que José hereda. Ese es su árbol genealógico. No es un árbol de cedros del Líbano. Es un árbol retorcido, con raíces envenenadas. Jacob huye de casa. Vive 20 años con su tío Labán. Y allí aprende nuevas lecciones de cómo engañar y ser engañado.
Labán lo engaña dándole a Lea en lugar de Raquel. Jacob trabaja 14 años por Raquel, y luego otros 6 por ovejas. Se casa con 2 hermanas que se odian entre sí. Lea, la fea a los ojos de Jacob, y Raquel, la amada. Y de ese vientre dividido, de esa competencia eterna por el amor de un hombre, nacen 11 hijos varones y una hija, Dina. Lea tiene a Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Bila y Silpa, las esclavas, tienen a Dan, Neftalí, Gad y Aser. Y Raquel, la amada, la estéril durante años, finalmente tiene a José. José nace cuando Jacob ya es viejo. Ha luchado toda una vida. Ha visto traiciones, ha cometido traiciones. Ha huido, ha regresado. Y cuando al fin ve ese hijo varón de Raquel, la mujer que se amaba, su corazón se desborda. Y comete el primer error de cálculo de esta historia, un error que pagarán todos. ¿Has visto alguna vez a un padre o una madre que ama a un hijo con tanta evidencia, tan a las claras, que los otros hijos se convierten en espectadores de su propio abandono? Eso fue Jacob con José. Y eso es lo que envenenó a esa familia mucho antes de que José tuviera un solo sueño. Jacob le regala a José una túnica, pero no cualquier túnica. El texto hebreo dice que tonet pasim. Es una túnica de mangas largas que llega hasta los pies. En aquel tiempo, en Canaán y Egipto, ese tipo de túnica la usaban los hijos que no trabajaban, los que no pastoreaban, los herederos, los príncipes, mientras los otros 10 hermanos se ensuciaban las manos con estiércol de oveja y se quemaban la piel bajo el sol de Dotán. José se paseaba con una túnica de lujo, como diciendo, yo no trabajo, yo soy el especial. ¿Fue culpa de José? No, él no pidió la túnica, pero aceptó el privilegio sin medir sus consecuencias. Y a veces, el error más grande no es lo que haces, sino lo que permites que te hagan sin decir esto está mal. José tenía 17 años. 17, la edad de la tontería, de la inconsciencia, de creerse invencible. Podría haberle dicho a su padre, papá, esto va a hacer que mis hermanos me odien más. Pero no lo hizo, porque en el fondo, a los 17 años, que te odien también es una forma de sentir que importas. El texto bíblico, en Génesis 37, dice algo terrible. Dice, y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, y lo odiaban, y no podían hablarle en paz. No podían hablarle en paz. Esa frase es un pozo emocional. Significa que cada intento de conversación terminaba en sarcasmo. Cada palabra de José sonaba a provocación. Cada silencio suyo, a desprecio. La casa de Jacob se había convertido en un campo de batalla donde las armas eran las miradas. Pensemos en los hermanos. Rubén, el primogénito, hijo de Lea. Su padre nunca lo miró con los mismos ojos que a José. Simeón y Leví, los violentos. Judá, el que siempre callaba. Ellos veían cómo su padre preparaba para José la mejor comida, la mejor ropa, la mejor atención. Y mientras tanto, ellos pastoreaban en el frío, en el calor, con lobos y ladrones. ¿Puedes justificar el odio? No. ¿Puedes entenderlo? Sí. El favoritismo es un veneno silencioso. Mata la autoestima de los no favoritos y envenena el carácter del favorito. Si tuvieras que ser honesto contigo mismo, ¿fuiste tú el José de tu familia o uno de los otros hermanos? ¿Fuiste el que recibió más amor o el que miró desde afuera? Porque esa respuesta, aunque duela, te dirá por qué reaccionas como reaccionas hoy ante la injusticia. Ahora viene la parte que la escuela dominical suele edulcorar. Porque no podemos sentir lástima por José si no vemos primero su lado B. Y sí, lo tuvo. José no era un angelito. Era un adolescente arrogante. Y lo que es peor, un adolescente con poder simbólico y con el respaldo del padre más poderoso de la región. Un día, José tiene un sueño. Y en ese sueño, él y sus hermanos están atando gavillas en el campo. De repente, la gavilla de José se levanta y se mantiene derecha. Y las gavillas de sus hermanos, todas, se inclinan ante la suya. Es un sueño profético. Dios está hablando. Pero José, en lugar de guardarlo en su corazón como hizo María años después,
Corre a contarles el sueño a los mismos hermanos que ya lo odian. ¿Qué esperaba? Un aplauso. Una disculpa. Que dijeran: hermanito, qué bonito sueño. Seguro que Dios te tiene un plan maravilloso. No. José quería sentir que sus sueños importaban. Quería confirmación. Quería frotar en sus caras que él era especial. Y no se dio cuenta de que estaba echando gasolina al fuego. Tiempo después, tiene otro sueño. Este es más ambicioso. Sueña que el sol, la luna y 11 estrellas se postran ante él. Ahora no solo sus hermanos, sino su padre y su madre también. José va y lo cuenta. Esta vez hasta su padre lo reprende. ¿Acaso tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a postrar ante ti? Pero Jacob, y esto es clave, Jacob guarda la palabra en su corazón. Es decir, el padre anciano intuye que ahí hay algo divino. Pero los hermanos solo ven arrogancia. Dime algo sincero. ¿Alguna vez has tenido razón, pero la forma en que la dijiste te costó todo? ¿Has perdido un amigo, un trabajo, una relación, no por estar equivocado, sino por tener la verdad pero no la humildad? Ese es José en este momento. Tiene razón. Dios realmente tiene un plan para él, pero lo presenta como un trofeo, no como un misterio. Y la verdad sin gracia es como un cuchillo sin mango. Hiere a quien la da y a quien la recibe. Y los hermanos, hartos, cruzan una línea. Primero lo odian en silencio. Luego empiezan a tramar. El texto dice: cuando vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo odiaban y no podían hablarle en paz. No podían hablarle en paz. Esa frase, repetida, ahora resuena más. Porque no es que no quisieran hablarle, es que no podían. Cada palabra se convertía en pelea, cada silencio, en rencor. Y el rencor, cuando no se habla, crece como hiedra en una pared. Hasta que un día, la pared se cae. Un día, Jacob envía a José a buscar a sus hermanos que pastorean en Siquem. Ve, le dice, y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño. José obedece. Camina solo, unos 80 kilómetros desde Hebrón hasta Siquem. Pero cuando llega, no encuentra a nadie. Un hombre lo ve vagando y le dice: se han ido de aquí, porque les oí decir: vayamos a Dotán. Así que José continúa, 25 kilómetros más al norte. Ya ha caminado más de 100 kilómetros en sandalias, bajo el sol de Oriente Medio. Está cansado, sediento, polvoriento, y lleva puesta su túnica de colores. Error de cálculo número 3. No leer el peligro en el aire. Cuando los hermanos lo ven desde lejos, algo se rompe dentro de ellos. El texto original usa la palabra vayid nakelu. Conspiraron, se confabularon. No fue una decisión espontánea. Fue un conciliábulo. Se miran entre sí. Y uno de ellos, probablemente Simeón o Leví, los más violentos, dice: ahí viene el soñador. Ahora venid. Matémoslo y echémoslo en una cisterna, y diremos que una mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Y veremos qué será de sus sueños. No quieren solo matarlo. Quieren matar sus sueños. Quieren demostrar que Dios estaba equivocado. Que José no era especial. Que todo era mentira. Esa es la venganza más profunda. No acabar con la persona, sino con su propósito. Porque si el propósito muere, entonces el sufrimiento de ellos, el abandono, la falta de amor paterno, todo eso no tendría sentido. Y prefieren matar a su hermano antes que enfrentar su propio dolor. Rubén, el hermano mayor, intenta salvarlo. Rubén dice: no lo matemos. Tírenlo a esta cisterna que está vacía. Rubén planeaba regresar más tarde y sacarlo. Pero Rubén comete su propio error de cálculo. Se aleja para atender el rebaño, confiando en que sus hermanos respetarán su autoridad como primogénito. Nunca confíes en un grupo de hombres heridos para que actúen con piedad cuando el líder se va. José llega. Los hermanos lo agarran. Le arrancan la túnica. La tela se rasga. José grita: ¿por qué? Nadie responde. Lo arrastran hacia la cisterna. El pozo tiene unos 3 metros de profundidad. Está seco. Huele a tierra vieja, a murciélagos, a muerte. Lo tiran. Cae sobre piedras. Se golpea la cadera, el codo, la cabeza. Arriba,
las risas. Y luego, el silencio. Los hermanos se sientan a comer pan. Mientras José está abajo, en la oscuridad, escuchando los dientes de sus hermanos masticar. El crujido del pan. El ruido de un odio satisfecho. Y abajo, José llora. No llora por el dolor físico. Llora por la traición. Porque esos hombres que comen arriba son sus hermanos. Compartieron la misma leche materna. Durmieron bajo la misma tienda. Jugaron al mismo juego de niños. Y ahora lo han borrado del mundo de los vivos. ¿Has sido tirado a un pozo por alguien que comía en tu misma mesa? ¿Un socio que te robó la empresa? ¿Un amigo que difundió un rumor que te destruyó? ¿Un cónyuge que te cambió por otra persona? Ese pozo tiene nombre. Se llama los que debían amarme y no lo hicieron. Y si estás en ese pozo ahora mismo, quiero que sepas algo. No estás solo. José estuvo ahí. Y no fue el final. Entonces Judá, otro hermano, ve una caravana de ismaelitas que vienen de Galaad. Sus camellos llevan especias, bálsamo y mirra hacia Egipto. Judá dice, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y esconder su sangre? Mejor vendámoslo a los ismaelitas. No lo matemos, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Suena a misericordia. No, es pragmatismo. Judá prefiere el dinero o la sangre. Prefiere no mancharse las manos. Así que por 20 monedas de plata, el precio de un esclavo adolescente en ese tiempo, José es sacado del pozo, atado y vendido. Luego, los hermanos matan un cabrito. Moja la túnica en la sangre y se la llevan a Jacob. Esto encontramos. Reconoce si es la túnica de tu hijo o no. Jacob la reconoce y grita. Se desgarra las vestiduras. Se pone ropa áspera y llora por su hijo durante más de 20 años. Nadie lo consuela, porque nadie puede. Jacob, el engañador, ha sido engañado por sus propios hijos. La justicia poética es cruel. Padre, madre, abuelo, ¿alguna vez has tenido que fingir que no te duele algo que te destroza? Ese fue Jacob. Cada noche, mirando la silla vacía de José. Cada día, preguntándose si su hijo favorito estaría vivo. Y los hermanos cargaron con la culpa en silencio durante 2 décadas. La culpa es un pozo más profundo que el que cavaron para José. José llega a Egipto encadenado. No habla la lengua. No conoce los dioses. No tiene dinero, ni amigos, ni futuro. Es un adolescente extranjero en un imperio que desprecia a los pastores hebreos. Los egipcios no comían con los hebreos. Los consideraban inferiores. Y José está solo, en medio de un mercado de esclavos, con una soga al cuello, mientras los compradores le miran los dientes y los músculos como si fuera un animal. Y aquí ocurre lo inesperado. José deja de ser el niño arrogante. Se convierte en un observador. Aprende egipcio en meses. Aprende a leer a los hombres, a identificar al poderoso que se siente inseguro, al rico que quiere aparentar más de lo que tiene. José desarrolla lo que hoy llamaríamos inteligencia emocional y política. El sufrimiento, cuando no te mata, te afila. Como el agua afila la piedra. Gota a gota. Es comprado por Potifar, capitán de la guardia del faraón. Un hombre poderoso, con acceso al trono. Y José trabaja. No se queja. No se victimiza. No pasa el día diciendo pobre de mí. Mis hermanos me vendieron. Trabaja. Limpia. Cocina, administra, corre, suda, se ensucia, y trabaja tan bien, con tanta excelencia, que Potifar nota algo diferente en él. El texto dice que Jehová estaba con José, pero no era magia, era actitud. José hacía su trabajo como si cada ladrillo que colocaba fuera una oración. Potifar lo asciende, primero a asistente, luego a mayordomo de toda su casa. José pasa de la fosa al palacio de un capitán. Pero cuidado, esto no es el final feliz. Esto es solo el segundo acto de una obra de 5. Porque el infierno tiene varios pisos. Y José aún no ha tocado fondo. La esposa de Potifar se fija en José. Es joven, es extranjero, no tiene familia que lo defienda. Y en el harén de un capitán, el aburrimiento y el deseo son armas peligrosas. Ella lo acosa día tras día. Acuéstate conmigo, le dice. 1 vez, 2 veces,
10 veces. Y José dice no. Pero no uno cualquiera. José le explica, mi amo confía en mí en todo. No ha reservado nada más que a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Es un no razonado, ético, valiente. Uno que le costará caro. Un día, cuando no hay nadie más en la casa, ella lo agarra por la ropa. José huye. Corre hacia la puerta, pero ella le arranca la capa. La tela queda en sus manos. Y con esa capa como prueba, ella lo acusa de violación. Cuando Potifar vuelve, ella miente. El esclavo hebreo que trajiste entró a burlarse de mí. Potifar se enfurece. No porque crea que José es culpable, probablemente sabe que su esposa miente, sino porque el honor de su casa está manchado. Y un esclavo es prescindible, mucho más que el honor de una esposa. ¿Cuántas veces has hecho lo correcto y te ha ido mal? ¿Cuántas veces dijiste la verdad? Huiste del pecado, fuiste fiel a tus principios, y el resultado fue un castigo. Ese es José en este momento. La fidelidad le cuesta la cárcel. No es justo, no es lógico, pero es real. Y la vida, a veces, no premia la virtud inmediatamente. A veces la entierra. José es arrojado a la prisión real, donde encerraban a los presos políticos de Faraón. Pasa de un pozo a otro pozo, de una cisterna seca a una celda oscura. Pero aquí hay una diferencia. En la cárcel, José vuelve a hacer lo mismo que hizo en la casa de Potifar. Trabaja, ayuda, se convierte en líder de los presos. El texto dice que el jefe de la cárcel puso a José a cargo de todos los reclusos. Porque José tenía un don. Donde sea que cayera, florecía. No porque la tierra fuera buena, sino porque la semilla era resistente. La adversidad no lo quebró, lo dobló, como el viento dobla a un árbol joven, pero no lo partió. Ahora viene la parte más difícil de contar. No porque sea violenta, sino porque es silenciosa. La violencia se ve, el silencio se siente, y duele más. José pasa años en la cárcel. No meses, años. El texto no dice cuántos exactamente, pero por la cronología, fueron al menos 2 o 3 años antes de que ocurriera lo siguiente. Y durante ese tiempo, ¿qué hacía José? Esperar. Esperar sin saber cuánto. Esperar sin saber si alguien se acordaba de él. Esperar sin saber si Dios existía o si todo era una broma cruel. En la cárcel, conoce a 2 funcionarios de Faraón que han caído en desgracia, el copero y el panadero. Ambos habían servido en la mesa del Faraón. Ambos cometieron algún error. Ahora están presos, junto a José. Y una noche, ambos tienen sueños. Sueños que los perturban. José, que sabe lo que es que un sueño te consuma, les pregunta, ¿por qué están tristes hoy? Ellos le cuentan, y José les dice, ¿no son de Dios las interpretaciones? Cuéntenmelos. El copero sueña con una vid de 3 ramas que florece y da uvas. Él exprime las uvas en la copa del Faraón. José interpreta, 3 ramas son 3 días. En 3 días, el Faraón te restaurará a tu puesto. Volverás a ser copero. El panadero sueña con 3 canastas de pan blanco sobre su cabeza, y las aves comen de la canasta. José interpreta, 3 días. El Faraón te colgará de un árbol y las aves comerán tu carne. Y ambos sueños se cumplen, exactamente como José dijo. Antes de que el copero salga, José le dice algo que rompe el corazón. Acuérdate de mí cuando te vaya bien. Ten misericordia de mí. Haz mención de mí al Faraón, y sácame de esta casa. José no pide un milagro, pide un favor. Reconoce que necesita ayuda humana. No es el José arrogante de los sueños. Es un hombre rogado, humilde, que sabe que solo no puede. El copero sale, y se olvida de José. 2 años completos. 2 años de silencio. 2 años en los que cada mañana José se despertaba en su celda, miraba el techo de piedra, y pensaba, hoy tal vez, hoy vendrá el mensaje. Y el mensaje nunca llegó. El copero, que había sido salvado por José, que había llorado de alegría al escuchar la interpretación, que había abrazado a José antes de irse, ese mismo hombre se olvidó por completo. No fue maldad, fue indiferencia, y la indiferencia duele más que el odio.
porque el odio al menos te reconoce. Has esperado algo 2 años. Una promesa de Dios. Un trabajo soñado. Una reconciliación con un hijo. La recuperación de un enfermo. 2 años viendo cómo la esperanza se convierte en rutina, y la rutina en duda. 2 años preguntándote si hiciste algo mal, si Dios te abandonó, si tus sueños eran solo un espejismo. Eso es lo que José vivió. Pero aquí está la lección que ningún sermón fácil te va a dar. A veces el olvido de los demás es parte del plan. No porque Dios sea cruel, sino porque la bendición que viene sin espera a menudo nos encuentra inmaduros. José necesitaba 2 años más de cárcel para aprender lo que no aprendió ni en la casa de su padre ni en la casa de Potifar. A esperar sin amargarse. A confiar sin ver resultados. A vivir el presente sin morir por el futuro. Una noche, el faraón de Egipto tiene 2 sueños que lo sacuden. En el primero, 7 vacas hermosas y gordas salen del Nilo, y luego 7 vacas flacas y feas se las comen. Pero las vacas flacas siguen flacas después de devorar a las gordas. En el segundo, 7 espigas llenas y hermosas son devoradas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento. El faraón se despierta angustiado. Llama a todos los sabios y magos de Egipto. Nadie puede interpretar los sueños. Nadie. Entonces el copero, ese que se olvidó de José durante 2 largos años, de repente recuerda, y dice, «Hoy me acuerdo de mis faltas». Y le cuenta al faraón la historia del joven hebreo en la cárcel que interpretó los sueños de él y del panadero. El faraón manda llamar a José. Lo sacan de la mazmorra. Lo afeitan porque los egipcios se afeitaban la barba y el cabello. Lo visten con ropas limpias y lo presentan ante el trono. José, que ha pasado 13 años entre pozos, esclavitud, cárcel y olvido, está ahora ante el hombre más poderoso de la tierra. El faraón le dice, «He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». Y aquí ocurre uno de los momentos más brillantes de toda la Biblia. José no se atribuye el mérito. No dice soy un profeta. No dice yo puedo. José dice, no está en mí. Dios será el que dé respuesta de paz al faraón. ¿Ves el cambio? El José de 17 años habría dicho, yo sé lo que significa, yo soy el soñador, mis hermanos se postrarán ante mí. El José de 30 años, después de 13 años de infierno, dice, no está en mí. Esa es la humildad que solo forja el sufrimiento. No la humildad que se aprende en un seminario, la que se suda en una mazmorra. José interpreta, las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas son 7 años de abundancia. Las 7 vacas flacas y las 7 espigas quemadas son 7 años de hambruna. Y luego José no solo interpreta, sino que da un plan. Nombrar a un hombre sabio que almacene grano durante los años buenos para salvar a Egipto en los malos. No es solo un intérprete de sueños. Es un estratega, un administrador, un salvador. El faraón queda asombrado. Y dice algo que ningún egipcio esperaba. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y entonces el faraón hace lo impensable. Toma su anillo de poder, el sello real, lo pone en la mano de José. Lo viste de lino fino. Le pone una cadena de oro al cuello. Lo sube a su segundo carro. Y grita delante de él, doblad la rodilla. José es nombrado gobernador de todo Egipto. Solo el faraón estará por encima de él. En un solo día, José pasa de la fosa al palacio, de preso a primer ministro, de esclavo a salvador de una nación. Pero cuidado, esto no es magia. No es un golpe de suerte. Es la consecuencia de 22 años de preparación en el dolor. José sabía administrar porque administró la casa de Potifar. Sabía liderar presos porque lideró la cárcel. Sabía interpretar sueños porque había aprendido a escuchar a Dios en el silencio de la mazmorra. El sufrimiento no fue un castigo. Fue un entrenamiento. ¿Qué harías tú si después de todo el mal que te hicieron, tuvieras en tus manos el poder de vengarte? Porque eso está por venir. Los hermanos que lo vendieron van a llegar. Y José tendrá que decidir, justicia o misericordia, venganza o perdón. Llega el hambre, no solo a Egipto, sino a toda la región. Canaán también sufre. Jacob, el padre anciano, envía a sus 10 hijos a Egipto a comprar grano. Solo Benjamín,
el hermano menor de José, hijo de Raquel también, se queda en casa. Jacob tiene miedo de perder también a Benjamín. Los hermanos llegan ante el gobernador de Egipto. No saben que es José. Él sí los reconoce inmediatamente. Pasan 20 años. Han envejecido, pero él los reconoce por sus ojos, por sus gestos, por la forma en que se mueven. Su corazón late fuerte, pero no se revela. En cambio, los acusa de espías. Los mete en prisión 3 días. Les exige que traigan a Benjamín para demostrar que no mienten. Simeón queda encadenado como garantía. José los pone a prueba. Quiere saber si han cambiado. Quiere saber si sienten remordimiento. Quiere saber si son los mismos que lo tiraron al pozo. Y entonces, cuando finalmente Benjamín llega, José no puede contener más. Manda salir a todos los egipcios. Se queda solo con sus hermanos. Y llora. La Biblia dice, José se apresuró, porque se le conmovieron las entrañas a causa de su hermano, y buscó dónde llorar. Y entró en su cámara y lloró allí. Luego se lava la cara, sale, y se controla. Pero cuando ya no puede más, cuando la escena final llega, echa a todos y se da a conocer. Y entonces dice las palabras que resumen toda esta historia. Yo soy José. Vive aún mi padre. Los hermanos están aterrados. No pueden hablar. El texto dice que se turbaron delante de él. Y José, el que fue vendido, el que fue odiado, el que pasó 22 años en el infierno, dice, ahora, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, porque para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. José no niega el mal. No dice no me hicieron nada. No minimiza la herida. Dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Esa es la diferencia entre un sobreviviente y un sabio. El sobreviviente olvida. El sabio resignifica. José no borra la fosa. La convierte en escalera. No borra la venta. La convierte en viaje. No borra la cárcel. La convierte en escuela. El mal que le hicieron fue real. Pero Dios fue más grande que el mal. Y eso no justifica a los hermanos. Los hermanos hicieron mal. Pero Dios, en su soberanía, usó ese mal para un bien mayor. ¿Puedes hacer eso con tu dolor? Puedes mirar a los que te traicionaron y decir, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. No es fácil, no es rápido. A José le llevó 22 años y un encuentro cara a cara con sus verdugos. Pero es posible, no porque el dolor desaparezca, sino porque el propósito se vuelve más grande que la herida. Y al final, José perdona, abraza a sus hermanos, llora sobre sus cuellos, besa a Benjamín, y toda la familia de Jacob, 70 personas, se muda a Egipto. José salva a los mismos que quisieron matarlo. El soñador, al fin, ve cumplidos sus sueños. No de la forma arrogante que imaginaba a los 17 años, sino de una forma mucho más hermosa, siendo un instrumento de salvación para los que lo odiaron.